hacer unas serigrafías con reservas sobre estas cosas. Yo lo tengo todo preparado, porque he bajado antes, ¿vale? He preparado aquí la tinta amarilla de serigrafía, tengo la bicha esta, tengo el pegamento, tengo todo, tengo la mesa preparada, ¿vale? Pero bien, tampoco vamos a usarlo de millares, chicos. Vamos a hacer nosotros lo que nos dé la gana, porque somos gente con muchísimos recursos, ¿vale? Y os voy a explicar cómo se hace una serigrafía con reservas, ¿vale? Pues necesitamos, lo primero, una pantalla de serigrafía vacía, que no tenga absolutamente nada, limpia, porque vamos a usar reservas. Las reservas quiere decir que vamos a obturar con papel chino, papel de cebolla, periódico, cualquier papel, vamos a obturar parte de la malla de la serigrafía, ¿vale? Vamos a obturar parte de la malla de la serigrafía para que se filtre solo la tinta por donde nosotros queremos, ¿vale? Entonces, Juanito, o sea, yo, el Juani, que es un tío muy capaz de todo, lo siento Tamara, pero no te puedo invitar, ¿vale? Se ha preparado una mesa de serigrafía portátil, ¿vale? Esta la puedes llevar de vacaciones. Yo cuando me voy a la playa me llevo la mesa de serigrafía y está por ahí. Entonces, tengo aquí la mesa de serigrafía. Os voy a poner los de TikTok un poco más atrás y así para arriba para que la veáis, ¿vale? La mesa de serigrafía se compone de una tabla con dos calces por aquí para que quede un poco invertida, dos escuadras, ¿vale? Y una pantalla. No necesitamos nada más. Para hacer una serigrafía, nada más, ¿vale? Realmente necesitaríamos esto y un sitio donde apoyar la mesa. Vale, por un lado, ¿qué he hecho yo? Ella previamente, ¿vale? Antes de empezar el directo, lo que he hecho ha sido esta parte de aquí, dejar una parte libre, no sé si se notará, pero esto ya está tapado con precinto, ¿vale? Con cinta de embalar, precinto de embalar, ya está tapado, excepto los 10×10, que es la zona que ocupa el dibujo que tenemos aquí, ¿vale? Luego por dentro, no lo veis, pero ya tiene unas rayas, ¿vale? Es que no quiero moverla porque se me desescuadra, ¿vale? Ya la tengo sujeta, bien puesta en las marcas y todo. Tengo ya unas rayas por aquí, ¿vale? Donde sé que tengo que poner el papel, ¿vale? Y está medido más o menos para que quede el dibujo, este dibujo de aquí, para que quede en esta zona de aquí, ¿vale? Pero bueno, tengo unos papeles de prueba donde vamos a hacer la prueba antes de meter la serigrafía. Tenemos que hacer 4 tipos. Una serigrafía para este, ¿vale? Preparar unas reservas para hacer el dibujo que quede por aquí abajo, ¿vale? Por esta zona de aquí abajo. A este le tiene que quedar por aquí arriba, ¿vale? A este modelo le tiene que quedar por aquí, por el centro, ¿vale? Le va a quedar por ahí. Y a este le tiene que envolver por aquí, ¿vale? Esa es mi idea. Entonces, vamos a separarlo por grupos porque tenemos que hacer unas pruebas, primero en los papeles de prueba, ya pueden ser periódicos, puede ser papel craft, lo que os dé la gana, y luego ya cuando hemos decidido que nos gusta, sale bien, la tinta está lo suficientemente líquida, hay que estampar las 4 veces. Limpiar, que tengo agua con un jabón ahí. Tengo el secador de pelo para secar. Esto es un taller. O sea, aquí se hace lo que haga falta. Sí que es verdad que para hacer una serigrafía, de montar todo este follón para hacer 2 serigrafías o 3 copias, no merece la pena. O sea, hay que hacer, pues como esto, vamos a hacer 16 copias, aunque tengamos que limpiar 4 veces, pues bueno, pues se limpia. No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, voy a buscar el papel de prueba. Están las hojas de prueba por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos el papeles estos o estos papeles, tenemos estos papeles chinos, si queremos, o estos papelacos, este rollo de papel para hacer las reservas, ¿vale? Y paso a mover las cámaras. Mira, voy a ser el primer esto es el primer taller de serigrafía que serigrafía sentado. Ay, señor. Vale, bueno, pues mirad, esto va a volar. Vale, vamos a coger la primera, esta, ¿vale? Esta. Vamos a centrarla aquí. La ponemos, la centramos en las marcas que ya tiene. Antes de eso, truco de la abuela es... Esto es cola en spray, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora ponemos el papel, le damos con la serigrafía así, ¿qué pasa? Que se pega, la serigrafía lo pega a la malla y nos fastidia. Entonces, el truco de la abuela está en echar a la base un poquito de cola, ¿vale? Quitar el excedente
quitar el excedente con un poquito de esto así, le hacemos así, le pasamos, ¿vale? Le estoy pasando así placa a placa por donde he echado la cola, y ahora ya, ¿vale? Y ahora ya se nos va a pegar el papel. Y cuando pasemos con la serigrafía, se va a levantar. No se va a levantar, no se va a quedar pegado a la rasqueta, ¿vale? A la tinta. Entonces nosotros hemos puesto esto aquí, así, tenemos puesto. Y ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el dibujo, ¿vale? Lo que queremos. Hemos dicho, ¿vale? Los de Twitch lo veis por allí, que en este caso en la botella tenemos que hacer el dibujo por aquí, ¿vale? O sea, que tendríamos que obturar toda esta parte de aquí y hacer con cortes, así, vamos a cortar esto así, ¿vale? Porque somos gente creativa, ¿vale? Estudio de supervivencia. Vamos a ir poniendo formas por aquí hasta obturar. ¿Veis cómo va quedando? ¿Vale? ¿Veis por ahí los de TikTok, los de Twitch? Va quedando por aquí. Voy a obturar todo. Vamos a hacer la curva que queremos, ¿vale? Por aquí, así. Seguro que a alguno le están sangrando los ojos, pero el resultado, la casualidad, la serendipia, lo que vamos a conseguir aquí, ¿vale? Porque realmente tu cabeza sabe que va a salir, pero tú no lo tienes muy claro, ¿vale? Y no os preocupéis, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? Atentos, ¿eh? ¿Dónde va a quedar el amarillo? El amarillo va a quedar en esta franja de aquí así, en esta parte inferior y en esta parte de aquí, que es la que yo he dejado descubierta. ¿Vale? ¿Entendéis todos? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Esto es la teoría de Theority, ¿vale? Entonces, ni pruebas ni nada. Aquí vamos a ir a lo loco, ya con lo duro. Hard rock, a tope. Ni papeles de prueba ni papeles de nada. Si sale mal, salió mal, ¿vale? Nos la jugamos a una carta, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, TikTok? TikTok, Twitch, ¿estáis de acuerdo? Nos lo vamos a jugar ya mismo, a lo loco. O sea, esto es supervivencia, ¿vale? Supervivencia. Vamos allá. Tenemos aquí la tinta. Hay bastante controversia. Yo la tinta la echo abajo, luego levanto un poquito esto, la cundo hacia arriba y luego la vuelvo a traer hacia abajo. Yo es como lo hago. Hay gente que lo hace al revés. Pues gente enrevesada y en todos los sitios, no tengo la culpa. Yo así aprendí, así me enseñó mi profesora y ya está. Vamos a echar por aquí, echamos así, por aquí, como si estaríais untando un poquito de mantequilla. Tenéis que tener un botecito de estos, ¿vale? Para tener levantada, para que os sirva cuando vais a cambiar de hoja a hoja. Como esto es una tabla, no tiene ni un muelle. Joder, madre mía, está todo pringado, tío. Como no tiene un muelle, no tiene nada que lo sujete arriba, pues yo pongo un tapercito de estos de guacamole del Mercadona o del Lidl y ya está. Madre mía, esto está poniendo... Ya me he puesto, no he empezado y ya me he puesto pringado de todo, tío. Bueno, esto, aquí tenemos la mermelada de algo venenoso, ¿vale? Esto no se come, ¿vale? Echamos así. El excedente luego lo vamos a quitar, porque claro, ahora vamos a hacer 4 pruebas, 4 tiradas de aquí. Luego vamos a usar este de aquí, ¿vale? Y a ver lo que sale. Vamos a usar las 4 de estas. Una cosa, atentos. Vamos a hacer la serigrafía. Ahora muchos os diréis, joder, Juanito, pero esto se nos va... ¿Qué va a pasar con los papeles? Los papeles se van a pegar a la malla. Y ahí está la magia. Y no se van a mover. Ahora sí, no me digáis si queréis volver a hacer el dibujo este, ¿eh? No me digáis, porque esto ya no vuelve a salir en la puta vida. Ni con inteligencia artificial, ni sin inteligencia artificial. Esto ya no sale nunca más. ¿Vale? Entonces, mirad, lo vamos a levantar así. ¿Vale? Voy a trabajar sentado. Esto le damos un poquito así. ¿Vale? Cargamos la malla. Así. Bajamos. Y mira. Y ya hemos hecho la primera serigrafía. ¿Vale? La volvemos a cargar. Así. Vamos a quitar. A ver, esto cómo lo podemos poner. Aquí, para que no manche. Vamos a quitar esto aquí. Bueno, no se ha pegado. Ha habido unas cosas que no se han pegado. Pero mirad. Ya tenemos la primera. ¿Vale? Ya hemos hecho la primera. ¿Qué? ¿Ha quedado guapa? Pues venga. Adelante, compañeros. Esto, adelante. ¿Vale? Pues esto, adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué os digo yo? Supervivencia. Aquí no se rinde ni Dios.
¿vale? Si las cosas no salen bien a la primera, pues salen bien a la segunda. Y si no, mañana se vuelve a intentar otra vez. O sea, aquí no se rinde nadie, ¿vale? Venga. Yo creo que lo tengo bien centrado y lo mismo. Vamos a darlo otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Otra. Venga. Venga, vamos allá. ¿Vale? Van siendo casi iguales, ¿vale? Porque el papel se va degradando, ¿vale? El papel se degrada, ¿vale? Entonces vamos obteniendo casi trabajos casi iguales, ¿vale? Lo cual lo convierte a esto lo convierte en un trabajo, bueno, pues que el grabado es el mismo, pero luego al final las partes intervenidas van cambiando, ¿vale? Está guay, ¿eh? A mí es un trabajo que me gusta, ¿vale? Porque hacer 100 veces la misma copia, pues es como escribir en la pizarra como te castigaban cuando eras niño, ¿vale? Se ve perfectamente aquí el cuadrado que usamos para hacer la obturación, ¿vale? Y ya está. A ver, un momento. Ay, señor. ¿Vale? Y ya está. Estoy muy contento con lo que está saliendo, ¿vale? Estoy muy contento. Venga, esta es la última. Ahora ya nos tocaría ya limpiar, quitar el excedente de tinta y limpiar la malla, ¿vale? Secarla con el secador y ya está. Venga. Venga, esto está. Venga, las tengo ahí. Ahora, a limpiar. Bueno, primero es quitar el excedente de tinta, ¿vale? La tinta no se desperdicia. Por aquí, ¿vale? Así. Quitamos el excedente de tinta, lo volvemos a meter al bote, ¿vale? Por aquí, así. Apartamos la bicha. Y ahora todo esto que nos ha quedado por aquí, tenemos que volver a cogerlo, ¿vale? Porque vamos a limpiar un poco ¿vale? Hay que limpiar la malla por encima y por debajo porque se nos fastidia, ¿vale? Si no. A ver, voy a poner un poco de pie para quitarla y ya está. Ahora sí. Si luego en 2 minutos vamos a limpiar y vamos a volver a echar. Pero yo creo que es mejor limpiarla porque esta parte de aquí abajo, bueno, ¿vale? Aquí están los papeles serigrafiados, aquí están. Las reservas que hemos hecho antes, las tenemos aquí. Ya está. Entonces, esto va a la papelera. Cogemos un poco de agua, ¿vale? Os voy a dar un consejo que es que tapéis. A ver, ¿dónde está el papel? Aquí. Un consejo, que tapéis la parte por donde va a caer el agua, así. Le pongáis que recoja el agua este cacharro de aquí. Y ahora se va a ensuciar, ¿eh? Pero lo mejor es limpiar esto así. Y ya está. ¿Vale? Para la próxima vez voy a ver si pongo un poco de música de esta que he buscado la forma de poner musiquilla, ¿vale?
y nos entretenemos un poquillo más. Música está libre de derechos o algún artista en la sala que me dé ahí, que me dé musiquilla. Vale, limpiamos por aquí. Así. Así. Vale. Hala, venga, mánchate entero. Vamos a... Vale. Esto por aquí. Esto es lo peor, tener que limpiar esto así. Esto es un poco castaña, ¿vale? Pues lo suyo sería coger, llevarlo a donde está la Karcher, limpiarlo con la Karcher y volverlo a traer. Pero solo por no volver a registrar todo otra vez, a volver a hacer que encaje y todo, no. Lo siento, pero no. O sea, yo no puedo con eso, es superior a mis fuerzas. Entonces lo voy a secar un poco, voy a acelerar el secado un poco voy a quitar el exceso de tinta por aquí, así. Y ahora con el secador secamos la malla, ¿vale? Secador de viaje, secador de pintar. Vamos a secar un poco la malla. Con cuidado de lo que no la queméis, porque sois muy brutos. Secamos bien la malla. Vale, se ve perfectamente cómo se va secando. Y ya está. ¿Qué tiempo llevamos? 27 minutos. ¿Vale? 27 minutos. Esto lo acabamos en un santiamén. Vale. Yo creo que ya está seco. Esto está seco ya. Por los dos lados también. Por aquí arriba también. O sea que quitamos el papel este. Lo quitamos. Y vamos a volver. Voy a cambiar el papel. Vamos a usar papel chino de este, ¿vale? Para nuestro siguiente trabajo. Ay, venga, vamos a usar este, ¿vale? Este nos puede dar unas sombras y unas coberturas un poco diferentes. Creo que estaba sucio por aquí. Y por aquí, ¿vale? Estaba sucio. Bien, el siguiente. El siguiente es... Siguiente papel, este, ¿vale? Este. A ver, vamos a situarlo. Lo vamos a poner por aquí. ¿Vale? Vamos a poner en su sitio. Y así. Y este tiene que llevar una franja, ¿vale? Para los que veis ahí, no sé si lo veis, vosotros lo veis, vosotros también. Este tiene que llevar una franja de tinta aquí. Entonces vamos a tapar aquí y aquí, ¿vale? Y la tinta tiene que ir de arriba a abajo. Y ya está. Nada más, ¿vale? Pues venga, vamos a cortar. Cortamos. Y vamos a procurar usar los cantos grandes estos, ¿vale? Por aquí. Así, derechos. Para que se lo coma ahí. Así. Vamos a procurar usar esos cantos, ¿vale? Así. Este por aquí. Y estos por aquí. Y aquí igual. Procuramos que lo use así, ¿vale? Así. Y así. ¿Vale? Así. Con estos dos, ¿vale? Esos dos. Ahí. Va a ser un poco raro. Bueno, pero vamos a ver, no. Este vamos a hacer al revés. Uno que quede, tiene que quedar los lados derechos, pero en el otro vamos a poner que no quede derecho. Vamos a ponerle la parte rugosa, así. ¿Vale? Porque las cosas derechas son un poco feas, así. ¿Vale? Y vamos a superponer, porque yo creo que a través de este papel nos va a traspasar la tinta. Vale, pues volvemos a hacer lo mismo. Quitamos lo de limpieza, lo quitamos de aquí, por aquí, y volvemos a echar la pastita, ¿vale? Así.
¿vale? Si tenéis preguntas, podéis preguntar, ¿vale? Estáis invitados a preguntar, ¿vale? No os dé vergüenza. Y ya está. Venga, vamos a empezar, ¿vale? Vamos allá. Le damos así. Por aquí. Y ahora ya. Así. Listo. Listo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la inteligencia artificial aquí? Hemos tenido un problema que no se nos ha pegado la la reserva. No se ha pegado la reserva. A ver. Así. Si se pega y sube. No. Bueno, a ver. Vamos a ver. Ay, señor. Así. Venga, pues esta reserva la vamos a quitar. Vale, total, no ha hecho su trabajo. Vale, a ver. ¿Veis? Ya tenemos otro creado. Por aquí. Venga. Vamos a poner en su sitio. Por aquí. Así, volvemos a poner. ¿Vale? Vamos a cargar la serie. Y venga. Venga. Ay, señor, se ha quedado pegado aquí esto. ¿Vale? Ya tenemos. No sé qué os parece, si os está gustando, si estáis aprendiendo algo o qué. ¿Vale? Venga, vamos allá otra vez. ¿Vale? Otro por aquí. Ay. Venga, nos quedan dos, chicos. Chicos, chicas, chicas, chicos, nos quedan dos, ¿vale? Se está filtrando por algún sitio, pero no sé dónde. Habrá que tener cuidado. A ver, lo ponemos, vamos a poner... Es que creo que he visto que se había manchado un poco. Vamos a poner por aquí. Así. Venga, vamos allá. Otra vez, vamos. Venga. Venga, otra. Y así, ya está. Y no, creo que nos queda, si no me equivoco, nos queda una más. Bueno, ya estoy a punto en YouTube de llegar a los 1000 suscriptores, ¿vale? Me quedan 14 para 14 o 16. O sea que te invito a que vayas corriendo a mi perfil de YouTube, ¿vale? Vayas a toda leche y le des y te suscribas, porque el sorteo de obras cuando llegue a los 1000 va a ser la leche, ¿eh? O sea, no te lo puedes perder porque va a ser brutal. ¿Vale? Sí. Venga. Y ya está. Venga, otra que está hecha, ¿vale? Nos quedan todavía dos más de hacer. Espero que lo estéis pasando bien, que os esté gustando. Voy a ir quitándolas de aquí, todas estas, y poniéndolas en su sitio para que se vayan secando, ¿vale? Las voy a poner aquí, en el tórculo, en la pletina, para que vayan secándose, ¿vale? La idea original era hacer un camino de baldosas amarillas, ¿vale? El amarillo que reflejase las baldosas de Oz, pero bueno, ya ha ido cambiando todo un montón y bueno. Pero han quedado muy chulas, ¿eh? ¿Vale? Estoy satisfecho con el trabajo de esta mañana, porque hemos creado unas cosas realmente
bonitas. Y oye, que nos están dando, nos van a dar mucho juego y espero que nos den también, nos den el premio, ¿vale? O aunque no sea el premio, que a la gente que vaya la reconozca y se haga con una obra de estas, claro. Bueno, no sé, si sois una gente muy aplicada, que no quiere preguntar nada, esto es una maravilla, ¿vale? Ay, señor. Venga. Pues lo mismo, pues hay que volver a limpiar. Esto es así. Quitamos las reservas que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a quitar las reservas, ¿vale? Es muy importante limpiar porque, claro, es que si no limpiamos se va quedando el papel este, por ejemplo, el papel chino este que he usado es tan frágil que la propia humedad lo va desgastando y cada estampa que hacemos es muy diferente de la siguiente. Entonces, si hiciésemos 20, esta, al final, como son... Gracias, MacInvestor, muchas gracias por tu comentario. MacInvestor por Twitch dice que menudo trabajo. Bueno, gracias. Pues aquí estoy, si al final estoy improvisando un poco, porque la idea original, como siempre, nunca... Como nosotros la vemos en la cabeza, no es el resultado. Entonces, bueno, pues lo que os decía, el papel, por ejemplo, este que estamos usando, es tan fino que se ha deshecho, ¿vale? Se ha deshecho por debajo. Cuando he estado dándole se ha deshecho. Entonces, cada estampa que hacíamos era un poco diferente. Si hiciésemos 20 desde la primera hasta la última, veríamos una transición que si las pasásemos sería como una animación, porque se ha ido degradando poco a poco cada trabajo, ¿vale? Pero bueno. Luego ya, una vez que llega a los 1000 suscriptores en YouTube, ya poco a poco los directos del sábado a la mañana van a seguir existiendo, por supuesto, pero ya el contenido que cree, voy a crear contenido, clases o tutoriales para, pues bueno, para la gente que se anime a hacer estas cosas, a estamparse una camiseta en su casa y todo eso, lo pueda hacer sin ningún miedo, vamos, o sea, que esto parece mucho, pero venden estos kits, los venden en Amazon, creo que ahí la marca Speedball los vende y yo de hecho el primero fue así, yo lo hacía en la mesa de la cocina cuando hice las primeras serigrafías, en la mesa de la cocina y luego trabajaba en luego lo limpiaba en la bañera, que se ponía la bañera de mierda, pero increíble, increíble. Entonces, ay, señor. Pues es que está sucia. Ese papel, no vamos a usar ese papel otra vez, ¿vale? Para el siguiente no vamos a usar porque se ha deshecho y me ha obturado la pantalla. Me ha dejado un poco de mierda aquí, ¿vale? A ver si se la puedo quitar. Venga, vamos a secar esto con el secador. Y venga. Y hacemos la siguiente. Quedar guapísimo. ¿Vale? Sacamos por abajo también. Con cuidado de no quemar la malla. ¿Sabéis con qué se pueden hacer estas mallas también? Con las cortinas que quitáis de casa. Bueno. Venga, Manu. Hasta luego. Adiós. Con las cortinas que tenéis en casa de vuestra abuela, ¿vale? Las cortinas que quitáis de casa del pueblo de vuestra abuela. Esas cortinas tienen una malla bastante guay,
¿vale? Y esas cortinas nos pueden servir para hacer unas serigrafías muy chulas. Hay gente que recicla las cortinas, las pone en el bastidor, las sujeta en un bastidor metálico, un marco de ventana, en un premarco, lo que sea, y luego hace sus serigrafías. Gente de estudios de supervivencia como este, que no se rinden ante nada. Venga, a ver, vamos a poner esto aquí, limpiar un poco la mesa y lo mismo, ¿vale? Nos quedan dos más. Un abrazo, venga. Nos quedan dos más para seguir trabajando, ¿vale? Para terminar el proyecto Cadaqués, ¿vale? Vamos a limpiar bien esto de abajo. Y ya está. Vamos a ver, siguiente. Vamos a echar un poquito de fijador, ¿vale? Para que se nos quede pegada la hoja y no se nos levante cuando levantemos la pantalla. Siguiente. Este, ¿vale? Este, quiero un dibujo, aquí se ve un poco de sombra, quiero un dibujo aquí, ¿vale? Los quiero ahí. Pues hacemos lo mismo, tenemos nuestro... Ponemos aquí el tab para que nos sujete, la dejamos en su sitio, ¿vale? Ya la tenemos en su sitio ahí puesta. ¿Dónde nos pide? Aquí, ¿no? Bueno, pues nosotros cogemos un papel, ¿vale? En este caso tiene que ser central. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Lo vamos a recortar así, un poco al azar. Hacemos para abajo y tenemos aquí un hongo, ¿vale? Esto es lo que vamos a serigrafiar, ¿vale? Y diréis, ¿que eres un cutre? Pues no soy un cutre, soy un tío apañado. Entonces esto lo ponemos aquí, así. Vamos a quitar un poco el excedente por aquí para que no le pese mucho a la malla, ¿vale? Y se nos quede pegado, ¿vale? Esto sí que es trabajo manual. Raúl? Ni inteligencia artificial, ni nada. Trabajo manual. Venga, así, ¿vale? Le vamos a poner así, que entre un poco en el amarillo. Y ya está. Y nada más, nada más. A ver, no, la vamos a bajar un poco así, la vamos a poner inclinada. Así, ¿vale? Inclinada. Ahí, así me gusta, ¿vale? Pues venga, tinta. A ver, esto me gusta allá arriba, que lo puedo coger. Lo de limpieza, buah, casi la preparo, chavales. Lo de limpieza lo voy a poner por aquí. Venga. Vamos a darle tinta otra vez. Laca y venga. Ahí. Hay que asegurarse. Nos pide que tapemos. Es que hay que mirar bien, ¿eh? Nos pide que tapemos por aquí, ¿vale? Que tapemos por aquí, porque si no se nos va a meter. Venga, vamos allá. Atentos, ¿eh? Vamos, venga, ¿eh? Le damos por aquí y para abajo. ¿Vale? Hostia, pues ha quedado muy bien, ¿eh? Ay, 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 que se cae. Ha quedado muy bien. Vamos a poner un poco más así. ¿Vale? Mirad. ¿Vale? Es como un hongo, tío, lo que ha quedado aquí. Venga. Siguiente. La ponemos centradita. Y venga, otra vez. Cargar. Cargamos. Y para abajo. Venga. Ahí está. Venga. Otra más. Venga. Venga, cargamos. Y para abajo. No hay que apretar como animales, ¿vale? No apretéis como animales, que no tiene mucho sentido, ¿vale? Que, mira, se nos ha pegado. Vale, ya, menos mal que ha caído, chicos. Vale. Otra.
Ay, espero que os resulte interesante. Esto es un cansancio, ¿eh? O sea, es que, claro, o sea, si tú vas a hacer algo de lo que conoces el resultado, pues está bien, pero o sea, hacer algo de lo que estás dejando al azar gran parte del trabajo, pues es complicado. Es complicado porque, bueno, como siempre, si esto lo hubiese hecho hace un mes, pues tendría tiempo a rectificar el trabajo, ¿vale? Me podría dar tiempo a rectificar. Pero ¿qué ha pasado? Que como siempre, el tiempo que tenemos lo dilatamos tanto para hacer un trabajo que si el plazo se abre en octubre y termina el 31 de marzo, lo tienen que ampliar porque los artistas, como somos unos putos vagos, tenemos la cabeza en mil cosas, vamos dilatando y decimos, va, todavía quedan 3 meses, todavía queda un mes, todavía quedan 2 semanas. Pues ¿qué ha pasado? Que me quedan 5 días y todavía no he terminado el trabajo, ¿vale? Y bueno, todavía pueden pasar muchas cosas, porque esto tiene que dar un periodo de reflexión. A mí me gustaría hacerle alguna cosa más y seguramente se lo haga o con tinta china o con lápiz de grafito o lo que sea. Porque el objetivo principal, ya os digo, no es vender, o sea, no es ganar. Para mí el objetivo principal es que las 4 piezas que mando, ¿vale? Esas 4 piezas que mando se, se vendan, ¿vale? Para mí eso me llena más de orgullo que, que ganar, ¿vale? Ganar está bien, pero que 4 personas o que alguien se lleve tu colección entera de obras, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me hincha, ¿vale? Me hincha y me produce una sensación de placer, ¿vale? Bueno, ya está, hemos hecho las otras 5, las voy a poner, bueno, esta la voy a dejar que se sequen ahí, ¿vale? Y nada, nos queda la última. Nos queda estampar estas 4. Llevamos 47 minutos, pues yo le calculo una horita de directo. Y ya está. ¿En serio? ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿No queréis saber nada? ¿No os interesa nada? Bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Podréis ver este episodio, lo podréis ver en diferido en el canal de YouTube, ¿vale? Bueno, cortaré algunas partes, pero sí, pero más o menos siempre es la parte es íntegra, entera, ¿vale? Pues nada, como siempre, quitamos el excedente de tinta de la plancha, porque primero nos vale, nos sirve para después, y segundo, porque nos facilita mucho la limpieza de la pantalla, ¿vale? ¿Vosotros os imagináis si cada vez que tengo que cambiar de hoja tendría que ir hasta allí, hasta donde está el fregadero, limpiar, volver? Pues sería eterno, ¿vale? Y no funcionaría bien, ¿vale? Porque al final, si estoy yo solo, bien, si estoy haciendo un directo, estoy intentando crear una comunidad de arte con vosotros aquí en TikTok, con vosotros en Twitch, si tengo que estar levantándome cada 2 por 3, pues os aburrís y probablemente digáis que soy un panoli y con razón, y no os guste, ¿vale? ¿Vale? Sí que os voy a pedir un favor. Voy a ir a cambiar el agua amarilla esta, ¿vale? Que esto está amarillo, como sopa de pollo. Voy a ir a cambiarla y vengo en un minutito, menos, en 30 segundos, ¿vale? Ay, señor. Se ha quedado todo amarillo el fregadero, ¿eh? Venga, ya voy para allá. Ya voy para aquí. Venga, ya estoy, ¿eh? Vale, han sido 30 segundos, 5. Venga. Vamos allá. Limpiamos. Es agua, ¿eh? O sea, no lleva ningún producto ni nada. Por la parte de un estropajo que ya está un poquito gastado, que le damos suavemente para quitar las impurezas de las reservas del poro, de la malla. ¿Vale? Así no le hemos quitado por debajo, chavales, que no le habíamos quitado esto. ¡Gilipollas! Ay, señor. ¿Vale? Limpiamos por debajo. Así. Aclaramos un poquito y ahora con la esponja vamos a recoger el exceso de tinta, ¿vale? Que tenemos por aquí.
Si has llegado hasta aquí, yo te invito a que te suscribas aquí en YouTube, o sea, en TikTok, que le des ahí un pliqui y que te suscribas también en Twitch y bueno, y en YouTube, por supuestísimo. Tendrías que estar abriendo el navegador y suscribiéndote en Estudio Grava, ¿vale? Porque es lo que hace la gente guay, es que suscribir a Estudio Grava. Tiembla y bye, que vamos. No sé si os gustaría hablar alguna vez, a los que estáis viendo, de formas de monetización que tenemos los artistas, pues para... Claro, es que crear, entre comillas, bueno, con mayor o menor éxito puede ser fácil, pero el material es caro, es caro. Comprar el papel, comprar la tinta, comprar la pantalla, comprar las bisagras, todo, comprar todas esas cosas es caro. Entonces yo entiendo cuando la gente se escandaliza un poco y le dices, no, es que este trabajo vale 50 euros. Dice, ¿cómo que vale 50 euros? Es que... No, es que aquí hay una inversión, señora, señor, hay una inversión. Entonces, hay que pagar. Si quieres hay que pagar y si no, pues bueno, compras en modelos PACA y mira, allí que te den lo que sea. Entonces, claro, si tú tienes que, vamos, como todos en este país, vamos justos de dinero en casa, llegamos justitos a final de mes. Si encima tienes que sacar dinero de aquí, dinero de tu casa para pagar esto de aquí, claro, es complicado, es complicadito. Entonces, yo durante mucho tiempo, gracias Mario Hernández, ahí te he visto. Durante mucho tiempo busqué formas alternativas de monetización, de ganar dinero, hasta que produces la venta, hasta que consigues vender tu obra. Mientras tanto, pues he pasado por diferentes fases, que claro, que eso implica más trabajo, porque tienes que trabajar en tu trabajo real, el que te llena la nevera y da de comer a tus hijos, o el que complementa el salario familiar, si tu mujer trabaja o tu pareja, lo que sea. Tienes que trabajar en el taller para hacer estas cosas y trabajar extra en otro trabajo para conseguir dinero para pagarte las clases de arte o el material o los cursos o lo que te salga del chocho o del pito. Entonces, visitas a museos, libros, claro, tienes que pagar todo eso. Entonces, yo recurrí a nada ilegal, y estuve haciendo durante más de 2 años dropshipping en eBay. Compraba en Amazon y los productos y los vendía en eBay, ¿vale? Con unos programas que hay, unos enlistadores. Y oye, no me fue mal, me di de alta en autónomos, vendía en Estados Unidos, en Canadá, Alemania, no sé, todos los países vendíamos. Entonces, yo no sé si a los que estáis aquí, tanto en Twitch como en TikTok, os interesaría saber un poco cómo funciona eso, ¿vale? Luego sí que es verdad que di una evolución y me metí en el mundo de las criptomonedas, con el staking, no hago trading porque no lo entiendo, pues ese tipo de cosas, compro, vendo, o compraba y vendía, porque ahora estoy en una parte stand-by, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, el arte también puede ser una buena forma de inversión. No sé si os interesa, a los que estáis ahí, aprender esas cosas. ¿Vale? Si queréis, pues ya sabéis, me mandáis un email o me lo dejáis por aquí escrito en un comentario, me lo comentáis en un vídeo y podemos preparar una clase con formas pues que no tienes por qué ser artista, pero que te pueden interesar para para ganarte unas perrillas y un complemento pues para tu trabajo. Si te digo ya una cosa, si no trabajas, si a lo que quieras usar para tener una monetización extra, un dinero extra, si tú no te lo curras, no te va a dar dinero. O sea, no es lo que te venden en TikTok y por ahí, que te cae el dinero del cielo. Que haces esto, haces un canal automático de YouTube y ya te caen los dólares. Es mentira. O sea, hasta para los canales automáticos vas a necesitar tiempo y dedicación y aprender muchas cosas. O sea, para todo. Si no estás dispuesto a sacrificar tiempo y horas de sueño en tener un sueldo extra o en lo que sea que quieras ser para ser bueno, no te va a salir nada. Vale, tampoco te digo que tengas que estar todos los putos días sin pegar ojo al agua.
porque no es verdad, no es cierto, pero sí que necesitas organización y disciplina, ¿vale? Entonces, yo podía estar aquí, podía estar comiéndome unas rabas ahora en el pueblo, son las 12:30, de puta madre, podía ir a comer unas rabas, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí contigo, y contigo, estoy aquí, ¿vale? Haciendo un directo, aprendiendo cómo se hace un directo, cometiendo errores, pero bueno, son formas de aprender y de invertir el tiempo, y quién sabe, igual esto no me lleva a ser un streamer decente, porque vamos, obviamente no lo soy. Hay gente mil veces mejor que yo, mil veces mejor preparada, pero que exista eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer. Entonces, yo estoy aquí, aprendiendo, hay 4 personas que me están viendo, está Alberto, mi colega Alberto, que le debo unas obras, no se me ha olvidado, y por Twitch no sé cuánta gente habrá, pero estoy aquí, aprendiendo y haciendo, y con 2 huevos bien gordos, ante las personas, ¿vale? El primer día que hice un directo en Twitch, o sea, en TikTok, se conectaron 1.300 personas, ¿vale? No sé por qué, porque no ha vuelto a ocurrir. Bueno, pues aproveché el momento y aprendí a tener esa presión de que hay 1.000 personas viéndote. No es lo mismo que te vean 4 que te vean 1.000. Entonces, bueno, pues ahí he seguido, ¿vale? Y después de este speech que he pegado, de aquí sale un clip que te cagas. ¡Que te cagas! Vale, vamos a ver. Este de aquí, ¿vale? Nos pide el dibujo, a mí me pide el dibujo por abajo, así, tac, 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 así, ¿vale? Un poco por aquí. Pero me lo pide a circulitos, ¿vale? Poco a poco se crece bien y seguro. Pues claro que sí. Pero ¿sabes cómo no se crece nunca seguro? Es sin hacer nada. Si no haces... Yo me reía, mira, hace muchos años, mis hijos eran pequeños y mi mujer y yo fuimos a Barcelona a lo que era un evento, en teoría, de posicionamiento, para aprender a posicionarte y así. Y resultó ser un evento para venderte una formación de 5.000 euros o 6.000 euros para crear tus embudos en el Caribe, ¿vale? El tío que dio, Alejandro Novas, que dio el curso, ese decía que la mejor forma de aprender era de vacaciones. Entonces, el tío te daba una formación de 5.000, 6.000 euros, incluyendo la estancia en el Caribe. O sea, es una flipada, ¿vale? O sea, entonces, sí que a mí me pareció, o sea, una tomadura de pelo, porque encima pagamos 50 o 60 euros por entrar al evento y el tío nos enseñó parte, pero sobre todo se dedicó a vender más de las 3 horas que duró o que estuvimos nosotros, porque duró más, se dedicó a vendernos el evento, a vendernos el viaje. Pero sí que tenía razón en una cosa, que si tú no tomas acción, no haces, te puedes quedar estancado toda tu vida. Toda tu vida te vas a quedar estancado. Entonces, lo que hay que hacer es, pues empezar. Empezar de alguna forma, empezar. Vale, pues vamos a empezar, nosotros también. Vamos a ir haciendo dobleces y circulitos por aquí. ¿Vale? Hacer un círculo es tan sencillo, hacer un círculo en un papel así doblado, o sea, en un papel es tan sencillo como doblarlo, ¿vale? Si fuésemos gente fina, usaríamos un cúter o una tijera así. Yo creo que tengo una tijera, ¿eh? Ah, sí tengo una tijera. Ah, es que somos unos finos aquí en este taller. Entonces vamos a hacer unos círculos por aquí, así, ¿vale? Y cortamos la mitad, así. Así, y vamos teniendo círculos, elipses, lo que queramos, ¿vale? Yo voy a cortar con la mano, que me gusta más. Es que a mí me gusta que quede barba, ¿vale? Que vaya quedando barbita así. Así. ¿Vale? Bueno. A ver, vamos a probar esto por aquí. No me gusta. No me gusta. No me gusta. A ver. Vamos a poner este... A ver, vamos a poner al revés. Estos por aquí así arriba. ¿Vale? Así. Y luego este... A ver, perdonad un momento, Vamos a poner este por aquí, ¿vale? 2 círculos por ahí. Y luego una parte así cortada por aquí, ¿vale? Así.
A ver, vamos a ver cómo queda esto. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Veis por ahí? ¿Vale? Va a quedar por aquí, así y aquí, ¿vale? Venga. Vamos a mover esto por aquí, ¿vale? Echamos la tinta, la tinta, bueno, sí, llámale tinta, llámale laca, ¿vale? Por aquí, cogemos nuestra racleta y adelante. Le damos por aquí. Os recuerdo a los que estáis entrando que estamos haciendo serigrafías con reserva, ¿vale? Estamos obturando parte de la pantalla con papel y estamos haciendo la serigrafía, ¿vale? Sin solar, sin ninguna cosa, solo unas reservitas, ¿vale? Como se nos queda pegado el papel, se queda pegado a la pantalla, entonces no tenemos ningún problema, ¿vale? Vamos haciéndolos así y ya está. Venga. Cargamos otra vez la pantalla y venga, así. Venga, otro más. Ay, señor, que no me da la vida, tío. Venga, mira, de esta solo tengo 4 copias hechas. Vaya, hombre. Pensaba que tenía 5, pero solo tengo 4. Venga, vamos a dar otra vez así. Y venga. Así. Y así. Venga, pues ya está. Ya lo hemos conseguido. Ya tenemos tenemos todas las copias hechas. ¿Vale? Yo creo que hay que intervenirlas un poquito más. ¿Vale? Porque para mi gusto están muy sosas. Pero bueno, 1 hora, 2 minutos nos ha costado hacer este trabajo. Vamos a estampar, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Tengo aquí unos papelitos, ¿vale? Tengo unos papeles por aquí, tengo estos papeles, ¿vale? Vamos a quitar así ¿vale? Y vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba, a ver qué sale, ¿vale? Ponemos el papel aquí, porque igual la solución a nuestros problemas igual encontramos en esto que vamos a hacer aquí, ¿vale? Venga. Os recuerdo que he quitado una reserva, ¿vale? Mirad qué textura, ¿vale? ¿Qué textura hemos conseguido? Hemos conseguido improvisar. ¿Vale? ¿Cómo ha pasado esto? Esto ha pasado porque hemos quitado esta reserva, ¿vale? Que había obturado, como es papel que es un poco rugoso también, hemos usado la parte lisa, hemos usado esta parte, hemos conseguido que el papel obture parte de la malla y quede el dibujo que tenía antes, ¿vale? Vamos a ver cuántas veces conseguimos que salga esta repetición, porque me gusta, porque podemos jugar un poco con ese trabajo, ¿vale? Luego podemos hacer una xilografía encima, o podemos usar un poquito de tinta china, o podemos hacer un... ¿Parece un dibujo? ¿Qué es? Pues es que no es un dibujo. Lo que estamos haciendo, Claudia, es un trabajo de serigrafía, ¿vale? Pero serigrafía con reservas. Entonces lo que ha salido es casual. Lo que ha salido es el fruto de... creo que lo he tirado. Lo que ha salido es el fruto de este papel. Es un papel couché, ¿vale? Es un papel couché. Papel couché es papel de... ¿Qué te pasa aquí? Es un papel de suelo y ya está, de tapar el suelo de obra. Entonces es la rugosidad de este papel que ha estado en la serigrafía anterior tapándose, ese es el fruto, por eso ha salido así, ¿vale? Entonces vamos a ver cuántas veces somos capaces de repetirlo y ya está. Estoy haciendo unas serigrafías, ¿vale? Pues es esto. Mira, le damos así
Es una transferencia de tinta a través de los agujeros de una malla. ¿Vale? Ya está saliendo otra vez. Pero ¿qué está pasando? ¿Vale? ¿Qué está pasando? Mira, que ya poco a poco se va degradando la textura, se va degradando, ¿vale? Entonces, vamos a seguir hasta que la degradación sea total, hasta que ya sea una mancha uniforme entera amarilla. Tengo aquí 4 papeles más, 5 papeles más. Vamos a estar echando los papeles. ¿Me ayudas tú un poco? Vale. ¿Me vas dejando estos papeles en el tórculo, por favor? Déjalos, cógelos así y déjalos ahí en el tórculo, ¿vale? Encima de esos, ¿sí? Yo los voy sacando y tú los vas poniendo. Para que no se mueva, ¿vale? Es como un sello, sí. Bueno, es una transferencia de la tinta que está aquí arriba a los huecos. Mira, te voy a enseñar aquí. Mira. Esto, ¿vale? Lo voy a explicar otra vez para lo que os habéis entrado ahora. Esto es una malla de serigrafía, una pantalla de serigrafía. Este dibujo está insolado, que es otra forma diferente a la que estamos haciendo. Pero la tinta, por donde pasa es por donde está blanco, por donde está el verde no, pero por donde está el blanco sí. ¿Vale? Pues nosotros estamos haciendo lo mismo, hemos hecho lo mismo en este directo, pero con papel, ¿vale? Y un truco que uso yo para que no se pegue la tinta, para que no se nos pegue el papel a la pantalla cuando hacemos la serigrafía, ¿vale? Es usar un poco de pegamento en spray, echamos un poquito de pegamento en spray y eso lo que nos va a hacer es aguantar el papel, ¿vale? Cuando estamos estampando, ¿vale? Eso es lo que vamos a conseguir con el pegamento en spray, ¿vale? Realmente es una transferencia esto. Aquí si pondríamos una camiseta o una carpeta, un cuaderno, podríamos transferir la imagen que quisiésemos en el papel, ¿vale? Venga, hemos dado otra vez y ya vais a ver viendo cómo va cambiando, ¿vale? Este ya ha cambiado un poquito más. Venga, dale duro por ahí, déjala por allí. ¿Vale? Ponemos otro. A ver, le damos aquí, así. Y venga, otra vez. El spray, sí, pero el spray es pegamento, es cola en spray y sirve para fijar, para que ahora mismo ya esto no se levanta. ¿Veis cómo van degradándose poco a poco? ¿Vale? A ver, ayudante. No me manches, cuidado con esas manos, ¿eh? Venga, déjalo por ahí y venga. Está quedando bien, está quedando bien. Casi me está gustando más esto que estamos haciendo ahora, que lo que hemos hecho toda la mañana, ¿eh? Todo este directo. ¿Vale? Luego, a lo mejor, que el dibujo no es nada. Que el dibujo no es nada. Es el fruto de romper el papel y ponerlo. Esto es un estudio expresionista. Aquí nunca se dibuja nada. Esto lo que sale es el fruto de un gesto, de una rotura o de algo. No hay. Te puede parecer una cara, unos árboles, te puede parecer un mogollón de cosas. Pero, como se dice, es pura coincidencia. Vamos. Venga, otro. Venga. ¿Cuántos llevamos de estos? De estos que son amarillos enteros. ¿5? Vale. Vamos a hacer uno más y ya está. Bueno, realmente vamos a acabar los papeles. Voy a ver si puedo invitar a alguien. Vale, lo sacamos. Bien, aquí se nos ha pegado, ¿vale? Venga, otro. A ver, hay mensajes nuevos. Bueno, pues eso. Es que esto es un estudio pues sales por allí. Estamos saliendo en 2 plataformas a la vez. Por aquí en TikTok, ¿vale? Y por allí en Twitch, ¿vale? ¿En cuántas? En 2. Una con el móvil y otra con la cámara, ¿vale?
Entonces, esto es un estudio en el que prima sobre todo la improvisación, ¿vale? Sobrevivir. Yo le llamo estudio de supervivencia, porque esto es un estudio en el que improvisamos, ¿vale? No pensamos como hay otros que piensan todo que... No, aquí tenemos las herramientas necesarias y con las herramientas necesarias establecemos unos límites. Hoy toca usar papel para hacer las reservas del trabajo que hemos hecho y es lo que hacemos. O sea, es lo que hacemos. No... Nada. Esa es la forma de trabajo que hay aquí. Ser capaces de hacer las cosas con unas limitaciones y siempre conseguir el trabajo que hay que hacer. Nunca nos rendimos. Igual paramos un rato, reflexionamos y seguimos otra vez adelante con las limitaciones que nos hemos impuesto, ¿vale? Sé que suena un poquito bucólico y así, pero es una forma de coger capacidades y seguir adelante siempre, ¿vale? No ofuscarnos con esto, ¿vale? Venga, siguiente. Así. Venga, dale duro. No sé si me he explicado, si he sido capaz de explicarme, ¿vale? Tampoco voy de sobrado ni de nada, ¿eh? O sea, es el... ¿Qué? ¿Le puedo decir una cosa? ¿Sí? Sí. Después de este directo, a Gaming para Torpes y a ver si podéis suscribiros a mi canal. Ese es el para Torpes. ya sé que parecen árboles, sí, sí. Bueno, es que él tiene otro canal de YouTube que es Gaming para Torpes y bueno, si podéis pasar por allí, pues os lo agradece. Es el señor mayor, no, es la calavera. Sí. Pues parecen árboles, sí, sí. Entonces trae uno de esos, por favor. Bueno, espera, no hace falta. Vamos a Mira, ya verás, Claudia, mira, Te voy a decir lo que yo voy a hacer después de esto, ¿vale? O las opciones que se me ocurren después de hacer esto, ¿vale? Cargamos la pantalla. Serigrafiamos, ¿vale? Ponemos aquí el taco. Vale, esto parecen árboles, estamos de acuerdo, ¿vale? A mí me parecen árboles porque los árboles me gustan mucho. Pero desde aquí, ¿tú qué harías? Porque claro, a mí se me ocurre, pues puedes coger un rotulador y dibujar tu bosque, interpretar un bosque. O puedes coger un pincel con tinta china y darle unos toques, o puedes coger un lapicero y un grafito, o puedes coger lo que tú quieras y hacerlo. ¿O no es verdad? Entonces, el límite está en lo que tú quieras hacer, en lo que te quieras complicar, en el sentimiento que tengas en ese preciso instante. Entonces, eres libre, eres libre. O sea, adelante. O sea, si a ti te parecen árboles, te apetece, puedes dejarlo así, puedes hacer un trazo negro por aquí y hacer una sombra, puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Entonces, ahora esto, pues yo dejaría que se secase y a la noche cuando vuelva al estudio a trabajar, porque bajaré de 10 de la noche a 1, cuando baje a trabajar, pues se me ocurrirá algo para hacer y lo haré. Pero la primera parte, el límite que era la serigrafía con reservas, ha sido esto, ¿vale? Ha sido esto, ¿vale? Esto que parece que es un dedo así. Pero bueno, ha sido esto, ¿vale? No me gusta mucho cómo ha quedado. Sinceramente así, a mí no me gusta mucho. Esto es un carborundum y esto es la serigrafía. No me gusta cómo ha quedado. Pero bueno, ¿qué he aprendido? A que no me gusta. ¿Qué hay que hacer? Esta parte es muy, en contraste con esta textura de aquí, esta parte es muy lisa. Hay que hacerle algo por encima. Parece un volcán. Bueno, parece un volcán. Pues esta parte yo le haría algo por encima. Usaría o un grafito o un Conté de París como este, y trabajaría por encima, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. Vamos paso a paso. Paso a paso. Entonces, bueno, llévate esta para allá. Gracias. Entonces, hay mucha gente que le cuesta mucho superar el miedo, esta es la última, ¿vale? Que le cuesta mucho superar el miedo al papel en blanco, ¿vale? Yo lo reconozco, yo no soy un buen dibujante, todo lo contrario, soy un malísimo dibujante, pero a mí el papel en blanco no me da miedo, no me da miedo en absoluto, ¿vale? No tengo ningún miedo. Yo lo hago y ya está. Tengo seguridad en mí, creo en mí, en mi capacidad, en todo lo que yo puedo hacer y ya está. Entonces, no sé los demás. Igual hay gente que pues le parece mal esto, pero bueno, yo tengo plena confianza en mí e intento hacer siempre
las cosas lo mejor que sé y lo mejor que puedo, ¿vale? Entonces, claro, esto es que tú has entrado tarde al directo, pero claro, todo esto viene porque, venga, deja esta última, este directo, y ya con esto ya vamos a acabar, viene porque ayer anoche, ¿vale? En el directo de la semana pasada preparamos estas piecitas, ¿vale? Sobre un tetrabric que son grabados al carborundum, ¿vale? Que, bueno, en otro directo ya explicaré otra vez cómo se hacen, cómo se estampan y todo. Y yo quería estos grabados estamparlos, pero para hacer un gofrado, ¿vale? Para que se cree una textura por dentro, ¿vale? ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que no ha salido como yo quería, ¿vale? Y estas son piezas para presentar a un concurso que termina el plazo la semana que viene y no está saliendo como yo quería. Entonces ha habido que seguir adelante. No vale irse a la cama a llorar, no vale irse a ningún sitio. Hay que seguir. Entonces, ¿cómo seguimos? Pues con otra maniobra. He decidido esta noche mientras dormía hacer serigrafía con reservas. Y es lo que hay. Entonces, queda que se seque y terminar. No queda más. Y con esto, ¿vale? Con este speech motivacional que os he dado, porque bueno, estamos 6 personas, está muy bien, aquí está mi hijo, y bueno, yo creo que hay que ser valientes como para cada uno poder seguir adelante con sus pensamientos. Hay que seguir. Si no puedes de esta forma, busca la forma de seguir adelante. Mi objetivo era crear 4 obras súper buenas para el concurso. ¿Vale? Lo mejor que sé. Estoy seguro que hay artistas mejores que yo, miles de mejores que yo. Pero yo soy capaz de hacer las cosas bien. ¿Vale? Yo soy capaz de hacer las cosas bien. Lo mejor que sepa. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces las tengo ya casi acabadas y os animo a que, bueno, a que veáis la publicación, que me sigáis en TikTok, me sigáis en Twitch y me sigáis en YouTube para ver el resultado final de este trabajo, ¿vale? Y con esto ya me despido. Ha sido hora y 17 minutos de directo. Hay que subir a hacer la comida, hay que comer. A comer. Y ya está, ¿vale? Voy a limpiar. Si queréis quedaros mientras limpio, perfecto. Y si no, pues nada. Ha sido un placer, de verdad. Mañana a la mañana habrá otro rato de directo sobre las 11 o las 12. Bajaremos otra vez al estudio y a trabajar, ¿vale? Esta noche no os lo garantizo, pero normalmente hay directo viernes noche, sábado a la mañana y domingo a la mañana, ¿vale? En las dos plataformas, YouTube, o sea, TikTok, que sois vosotros, y Twitch, que es aquella cámara de allí, ¿vale? Y nada más, un abrazo, un placer. Voy a terminar de limpiar. Y suscribiros al canal de aquí del chavalito, Gaming para Torpes, ¿vale? Lo agradezco mucho, por favor. Os lo agradece mucho, por favor. O sea que nada, voy a limpiar esto. Esto, nada, no tiene más misterio que lo que habéis visto antes, ¿vale? O sea que nada, un abrazo y nos vemos enseguida. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Lucas. Vamos a cerrar esto por aquí y nada, chao. 747 personas. Bueno, unas cuantas. 1627 me gustas. ¿En el directo? Ay, madre. Sí. Venga, vamos a decir adiós a Twitch. Twitch, un abrazo. Venga, asómate por aquí. Adiós. Venga, hasta luego.